Bien, Vale, muchas gracias por esa información. Ya pasan 24 minutitos de las 9 de la mañana y es momento de abordar otras temáticas que les planteábamos también al inicio de Arriba Gente. ¿Cuál es la realidad de las empresas, de las industrias en nuestro país? Vamos a dialogar a partir de este momento con Gabriel Murara, vicepresidente de la Cámara de Industriales del Uruguay. Y aprovecho, Murara, primero que nada darle los buenos días, agradecerle que esté por acá con nosotros, a plantearle la realidad que veníamos hablando junto a Velasco, ¿no? Esa zona problemática de mucha violencia, donde además está instalada su propia empresa. ¿En qué medida todo esto hace a la realidad de las industrias de nuestro país? Bienvenida. Bueno, muchas gracias igualmente. Sí, nosotros familiarmente estamos desde el año 68 en esa zona. Yo hace poco menos, hace 50 años que voy para esa zona todos los días prácticamente. Y uno lo que nota ahí es que se ha perdido mucho el tejido fabril industrial en la zona, que daba oportunidad de trabajo a muchos vecinos y además de la oportunidad de trabajo, capacitaciones, un modo de vida diferente. Yo no recuerdo una testí que había ahí, que cuando yo iba por la calle Rancagua con el auto y me encontraba a la hora de salida de las fábricas, llenaban la calle así. Mundo de gente. La gente a la salida del trabajo. Todo eso se ha fumado. Todo eso se ha fumado. Y todo eso se ha convertido en otras cosas, depósitos, centro de servicio. Es una fábrica muy grande que está dividida en varios comercios hoy. Capaz que hay alguna industria, no lo sé. Pero sí no es del porte que eran aquellas, que eran muy importantes. ¿Verdad? Lo que patentiza que el empleo es una de las mejores políticas sociales que se puede aplicar. Y yo repito eso muchas veces, no hay mejor política social que un buen empleo de calidad, ¿no? También hablando. Ah. Murara, ¿sorprendió lo de Yasaki a la Cámara de Industria? ¿Le sorprendió? Y sorprendió como nos sorprendió a todos, porque nos enteramos prácticamente en el mismo momento. No tienen ningún indicio de nada ustedes. No teníamos indicio, sabíamos que tenían problemas, como tienen muchas industrias acá, tanto en los costos, ¿no?, por la competitividad, como en problemas también sindicales. Hay algunos que tienen mucho más que otros. Pero era una empresa que en los últimos 2 años, exportó alrededor de 70 millones de dólares. Y bueno, no lo teníamos en el radar como para que fuera pasando esto. Los directores de Yasaki pidieron una reunión con la Cámara de Industrias el jueves pasado y justo no estaba el presidente, Leonardo García, entonces me tocó a mí con el secretario, con Nicolás Castellano, atenderlos, y ahí nos explicaron que ellos están en Brasil, están en Argentina, están en Paraguay, y que tenían mucha diferencia de costos entre un país y otro, y que estaban perdiendo negocios, que no podían competir, sumado a los reiterados paros, como señalan ellos en el comunicado, ¿no? Entonces, por un lado, tenían una diferencia de costo que no era menor a un 20%, por diferentes motivos. Ellos ocupan, el costo de ellos, el 50% es mano de obra. Y además, midiendo la productividad, también tenían un 25% menos que en otro lado, ¿no? Y hablaron de Paraguay. No pusieron un ejemplo de Argentina ahí, creo. Si en Paraguay hacen 5, en el mismo tiempo, acá en Uruguay hacen 4, ¿no? Cosa que no nos podría pasar, porque uno tiene la idea que acá nosotros tenemos operarios y funcionarios más capacitados que en Paraguay y que en otros países. Entonces, la realidad es que el tema de productividad, que es un tema que hay que encararlo por empresa y no por un decreto, como uno siente y ha pasado en el Consejo Superior Tripartito, que han tratado de armar algo para que funcione con la productividad. La realidad es que la productividad es un problema de empresa, ni de sector, es de empresa por empresa.
Y cuando empresa por empresa, hablo desde que abre la puerta a la empresa hasta el máximo director de la empresa. Tiene que estar todo el equipo laboral al servicio de la productividad y para mejorar, para poder mantener los salarios que hoy, si uno los mide a nivel latinoamericano, son de los mejores. También la canasta básica debe ser también más alta, pero a nivel sudamericano y el producto per cápita también son los mejores de América Latina. Entonces, no nos podemos dar el lujo de que otros países nos saquen ventaja por la productividad. Con este tema de Yasaki, ¿queda sobre la mesa de alguna manera que pudo haber una irresponsabilidad por parte de los trabajadores organizados, de exigir demasiado? Con este tema de la productividad también puede quedar ese tema ahí presentado. ¿Qué valoración tiene usted justamente del rol que están jugando los sindicatos, el PIT-CNT, en toda esta discusión de la productividad en general y del tema Yasaki en particular? Y bueno, en el tema Yasaki, ellos lo explicaron claramente, a nosotros personalmente, y en un comunicado, por qué se retiraban, ¿no? Hablan de los costos que no pueden competir en los mercados globales y las constantes paradas de producción dispuestas por el sindicato, que ponen en riesgo el cumplimiento de la entrega de productos a los clientes de Yasaki, que son clientes además de una cadena automotriz que es muy exigente en los plazos para justamente la cadena de valores ya no se corte y se cumplan los plazos de entrega, en este caso, de los vehículos. Evidentemente que a nivel sindical creo que se tiene que generar un cambio, porque Uruguay no se puede perder la oportunidad de tener una empresa de este tipo que tiene 300.000 funcionarios en el mundo, ¿no? En más de 40 países, que es muy importante que haya venido a Uruguay cuando vino en el 2007, por lo que significó este tipo de empresa, y hoy se va y deja un mensaje en el aire, vamos a decir, para otras empresas que se quieran instalar en Uruguay. ¿Por qué Yasaki, que está en tantos países, con tantos funcionarios en el mundo, decide irse a Uruguay? ¿Un cambio de actitud sindical en qué sentido, dice usted? ¿Un cambio de actitud sindical en qué sentido? Y de cuidar los trabajos, de cuidar los empleos mayormente. Ahora, ¿no se violaban convenios colectivos? Y se pueden haber violado. Los convenios son por sector y algunos tienen diferencias. No, se lo consulto porque hay una realidad. Afortunadamente este país tiene leyes que amparan a los trabajadores, se negocia a nivel ministerial. Si no se cumplen con esas cuestiones, se habilita la lucha sindical, entiendo yo. A nivel de las libertades, ¿qué es lo que no estaría cumpliendo el sindicato de Yasaki o qué información se tiene al respecto? Porque se han dicho cuestiones que pueden sonar disparatadas. Bueno, no había mayonesa y paraban. Se fueron porque jugaba Uruguay y aunque les dieron toda la... Bueno. Falta mayonesa. Eso, por eso digo, ¿eso es real? ¿Se puede comprobar? Digo, yo no o efectivamente, por ejemplo, no había una sala de lactancia como se denunció en algún momento, las paralizaciones. ¿En qué no se cumplía o qué cosa disparatada hacían los trabajadores? También para conocer un poco más la interna. Sí, yo creo que yo conozco muchas empresas multinacionales, porque a lo largo de mi vida industrial he recorrido muchas empresas en el mundo, de verdad. Y no creo que una empresa de estas estuviera en falta con alguna reglamentación de las que debían tener, más teniendo la cantidad de mujeres que tenía funcionando. De las 1.100 personas, hablan que más de 600 son mujeres jefas de hogar. Entonces, si tenía una sección de lactancia, me imagino que sí. No se me ocurre que no. Después, acá, lo que tú decías de que tenemos toda una política laboral de protección, la tenemos. Uruguay
tiene más de 190, cerca de 200 convenios firmados con la OIT, cosa que no pasa en la mayoría de los países. Porque también si uno compara, no sé, me imagino Paraguay y Argentina, capaz que no tienen esa normativa que ampare a los trabajadores como sí la tiene nuestro país. No, posiblemente no la tengan. Y muchos países la tienen y no la cumplen también, ¿no? Y no cumplen convenios fundamentales como exige la OIT, que son convenios que están todos los países obligados a cumplir. Por países grandes no la cumplen, de los más grandes del mundo, ¿no? O sea, si se cumplen, ¿no son viables los negocios o no tienen los niveles de productividad necesarios? Los negocios son viables, pero el negocio también tiene que estar acompañado por costos y productividad. El tema de costos, saquemos Yazaki de este comunicado, le podemos poner cualquier otra empresa, toda la industria viene a través de la Cámara y particularmente varias empresas denunciando que tenemos hace muchísimos años una pérdida constante de competitividad, ¿no? ¿Y dónde está la principal fuente de pérdida de competitividad en lo que ustedes identifican? Y bueno, son varios temas en Paraguay. Y depende un poco el rubro, obviamente, pero a nivel general. No, pero a todos más o menos es transversal el problema. En educación, para capacitar gente, ¿no? Es muy importante el INEFOP en ese sentido, pero también hay que llegar a la pequeña, a la micro y pequeña empresa para que vaya a INEFOP, que se prepare, que se capacite el personal. O sea, hay un recurso que en realidad tiene un costo bajo porque es a nivel general, ¿no? El aporte que se hace, pero las empresas chicas no lo usan, por ejemplo, el INEFOP. Y les cuesta más, porque son empresas 3, 4, 5 personas, que mandar a capacitar a una persona de repente por 20 días no tenés esa persona, es más complicado. Entonces, de alguna manera tenemos que mejorar eso. Tenemos también los costos energéticos más caros de la región y en algunos casos del mundo, ¿eh? Tenemos un tipo de cambio real que no ha acompañado a los fundamentos. Yo no hablo de atraso cambiario, digo que el tipo de cambio real no lo ha acompañado. En muchos años, el año pasado, si uno mira a Brasil, porque Argentina está en un cambio constante, pongamos Brasil, que tiene una inflación similar a la nuestra, y es un mercado para nosotros de referencia importante, ¿eh? Terminamos el año con un 12% menos de diferencia en lo que devaluó Brasil con lo que devaluó Uruguay. Lo mismo pasó con Argentina, en el mismo porcentaje, pero es mucho más difícil de medir. Bueno, la educación, los costos, la burocracia, el tipo de cambio real, hacen a la pérdida de competitividad. Y lo terminamos pagando con estos empleos que son empleos de calidad. Acá la gente no ganaba 25.000 pesos como reclama el PIT, ganaban 50, 60, 70.000 pesos. Murara, ¿qué pasa con las exoneraciones impositivas? Y se lo consulto porque ayer estuvo el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, que señalaba, bueno, que estaban analizando porque aparentemente se vencería esa exoneración tributaria que tenía Yazaki por esta fecha, este año. ¿Eso sería también una cuestión de rever para el próximo periodo de gobierno? ¿Tienen información si efectivamente sucedía esto con la empresa japonesa? Pero no tiene relevancia. Bueno, porque no es lo mismo estar exonerado de impuestos que si además de todo lo que plantea hay que pagar contribución, etcétera. Sí, no tiene relevancia en el costo que hablan ellos. Estamos hablando de 70 millones de dólares, de los cuales 35 eran mano de obra, por los números que decían ellos del 50%. Hay una cosa más, la industria, este tipo de industria tiene un reintegro que no tiene ningún sector, que es el 10% de reintegro, y a pesar de eso... Tampoco les servía. No les alcanzaba para ajustar los costos para llegar a otros países. Y ese 10% surge porque la industria automotriz de autoparte no está en el Mercosur. Es un convenio aparte dentro del Mercosur que funciona de esa manera. Murara, ¿qué datos tiene la Cámara sobre situaciones parecidas a la de Yazaki? Hace poco se conoció, por ejemplo, el comunicado de Isusa, está lo de Nordex, que también ha enviado a gente de seguro de paro. ¿Tienen algún dato ustedes de que alguna empresa también de porte esté pensando eventualmente también en abandonar el país? La verdad que nosotros una lista así, lo de Isusa también nos enteramos de estos días. No tenemos
también si la tuviéramos, vamos a ser sinceros, No lo van a decir. no lo vamos a decir porque lo único que podríamos hacer es perjudicar a la empresa. No, pero más allá de identificar a las empresas, ¿hay empresas que están en situaciones que ustedes conozcan, que están Hay en varias, situaciones? sí. Hay varias que están hablando de que los costos son muy altos, pero también esa es una situación que se viene arrastrando, entonces de alguna manera uno se mal acostumbra al comentario este, hasta que pasan este tipo de cosas y se reacciona de otra manera. ¿Y ¿no? cuánto influye? No es una pregunta muy cómoda, Murada, pero usted se imagina que en la gente hay suspicacias, ¿no? Entonces, cambia el gobierno, llega un gobierno de izquierda y resulta que hay un montón de empresas complicadas. ¿Cuánto influye justamente un cambio de administración donde vamos a tener una administración de izquierda con la situación de las empresas? Y eso hay que verlo en cada uno. Nosotros en la Cámara estamos con la línea de O'Donnell de tratar de generar inversión y empleo, ¿no? Y esperemos que así se haga. Si hay mensajes como la reducción de la jornada a 40 horas y otros mensajes que se van dando, no ayudan. Ahora, si alguien toma una decisión por lo que va a pasar en alguna empresa, es posible, pero no lo sabemos. Pero los mensajes también hay que ser muy cuidadosos como se dan. ¿Y los mensajes que está dando el gobierno electo entiende que no son positivos? El de O'Donnell, yo acabo de decir que sí. Nosotros estamos en esa misma línea de generar empleo e inversión. ¿Y de ¿El de O'Donnell sí, el de Castillo? Y el de Castillo, que vamos a revisar las ocupaciones, que se va a estudiar la jornada, la reducción a 40 horas semanales. Y todo se habla en general. No se hace una división en las empresas de lo que son, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Empresas transables y no transables, que no es lo mismo, digo. Las no transables no le van a importar productos y le van a competir. Las transables tienen que competir en todo el lado del mundo. Y cuando hablo de todo el lado del mundo, que es otro punto que se habla, que esta situación se va dando en varios países, la reducción de jornada, nosotros no tenemos conocimiento ni que en China, ni que en India, ni que en Indonesia, ni que en Estados Unidos, inclusive ni en Brasil, ¿no? Se esté estudiando esto, o se esté para dar esto. Y ahí, con estos que nombro, ya tenemos más de la mitad del mundo. Ahora, en Europa sí se ha aplicado y los primeros experimentos han arrojado buenos resultados, incluso la mejora de la productividad. Hablamos de primer mundo, con otras condiciones. Otra cultura. Otra cultura. ¿Existe alguna forma de que algún sector empiece a adoptar estas medidas para empezar a analizar cuál podría ser el resultado? Pero la legislación actual ya lo permite y acá hay alguna empresa que lo hace, ¿no? La legislación actual ya lo permite y hay alguna empresa que lo hace. Sí, han flexibilizado las jornadas, pero no al nivel que lo hace Europa. Yo tengo entendido que en la bebida y en el plástico hay una empresa en cada sector. ¿Y ahí hay buenos resultados? No lo conozco, supongo que sí, porque fue un convenio que lo hicieron y lo han mantenido. Pero no estamos hablando que toda la empresa está con reducción de jornada. Son sectores de la empresa que están con reducción de jornada, ¿no? No es una cosa general, tenemos que bajar a 40 horas. Y lo que digo, en Europa hay países que lo hacen. Ahora España está hablando de 37 horas y media, por ejemplo. Hay que ver si sale o no en el Parlamento. Pero el mundo con el que competimos todos los días y eso no está en esa posición. La mayoría del mundo. Pasando raya y capaz que simplificando mucho, ustedes están tranquilos con O'Donnell, están inquietos con Castillo, digamos. No podemos, estamos expectantes, ¿no? Porque digo, Castillo no ha empezado a actuar, o sea que no podemos, es decir, estamos expectantes y algún mensaje ahí puede generar alguna inquietud. Pero esos mensajes, el de 40 horas, va a complicar más la competitividad en varias empresas que trabajan los 3 turnos, por ejemplo, u otro tipo de empresa. Pero
vamos a dar un crédito, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir explicando. Acá el objetivo es que la gente tenga empleo y que sea un empleo de calidad. La industria no está en la lista esa de los 25.000 pesistas que se hablan, que tampoco sabemos dónde están, todavía no lo hemos podido definir, si están en este sector, en aquel sector. Sabemos que en la industria no están. Y entonces es importante seguir generando ese tipo de trabajo para generar... Morera, usted habló de economía con Odone, de Castillo, Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa con la designada ministra de Industria, Fernanda Cardona? Bueno, ¿qué expectativas hay al respecto? ¿Qué intención tienen de ese diálogo? Bueno, ahí estuvo reunido el presidente de la Cámara ya con ella y con parte del equipo de ella, y la expectativa es buena. Digo, ahí... ¿Hay cierta afinidad en las proyecciones que hay para la industria del país? Sí, ella habló de defensa de las empresas nacionales, y de las empresas públicas también. Pero también la empresa pública tiene que mejorar mucho, porque es donde tenemos uno de los problemas importantes de competitividad. Murara, en este periodo de gobierno se cumplieron las expectativas de los industriales. Costos energéticos es un reclamo, ¿no?, de hace muchos años y sigue vigente. El tema del atraso cambiario, bueno, del tipo de cambio también. ¿Han cumplido las expectativas? En este gobierno ha habido este cambio de ajustes de tarifas que a lo mejor tuvieron alguna baja en el precio. Yo no la sé cuantificar ahora. Pero de todas maneras, si uno mira los precios de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, nosotros somos los más caros en gasoil, en nafta, en energía eléctrica. Hablo a nivel industrial. A nivel doméstico tenemos un precio de energía que no existe en ningún lado del mundo. Pero a nivel industrial somos los más caros. Entonces, si bien se trató de mejorar, no hemos podido mejorar sustancialmente para lograr la competitividad que se nos exige de alguna manera. Entonces, no cumplieron todas las expectativas. Después, en relación al tipo de cambio real, es una política que se viene ya reiterando en las últimas 3 administraciones, por lo menos. Digo, usar el tipo de cambio como ancla cambiaria, te dicen que no, pero el mismo Banco Central hace un mes salió a decir que se había achicado la brecha del atraso cambiario, cuando normalmente nos dicen que no existe atraso cambiario. Entonces, ¿cómo ellos anuncian que se achicó la brecha del atraso cambiario? Murara, le queremos agradecer que nos haya acompañado en esta mañana. Nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, siempre es importante, y sobre todo en esta situación, estamos cambiando el gobierno, la situación de Yazaki, tener la palabra también de la Cámara de Industrias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenos días. Dale. Cerramos por aquí la entrevista con Gabriel Murara, vicepresidente de la Cámara de Industrias del Uruguay.